Buen día, estimados, estimadas estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Como ustedes saben, tenemos esta clase del tema 14 que se refiere a la cirugía plástica periodontal. Entonces, iniciaremos directamente esto porque nos va a cuidar el tiempo. Acá tenemos este cuadrito inicial. Por ejemplo, ahí hablamos de la cirugía mucogingival, que es la cirugía de la plastía, ¿no? Ustedes pueden ver este cuadrito como es un defecto, una recesión. Esta recesión que están viendo ustedes debe ser una clase 1 o clase 1 de Miller. No va hasta más allá de la línea mucogingival y los tejidos proximales están íntegros. Entonces se ve que es una clase 1, sencilla la cirugía, está muy sencillita, ustedes como pueden ver, lo que se hace, los cortes en B, en el contorno de la recesión, después 2 incisiones liberadoras verticales, una horizontal. Simplemente eso y la sutura. Se fijan ustedes cómo se deja la sutura y los resultados. El resultado bien predecible, una cosa muy buena. Esa más o menos la plastía. Y ustedes pueden, vamos a ver en el curso de esta clase, todas las modalidades que tenemos para esta situación. ¿A qué se refiere la cirugía mucogingival? O sea, ustedes saben que eso es la plastía, se refiere a la plastía, todo lo que vamos a llevar en este tema. Y entonces todo está diseñado para defectos óseos en torno simplemente de la encía. La cirugía mucogingival es una técnica diseñada ¿para qué? Para aumentar el ancho de la encía adherida y queratinizada. ¿A qué se refiere esto? A que se aumenta la encía adherida al hueso y la encía queratinizada libre. O sea, toda esa encía, no solamente la encía adherida, sino la libre y adherida. Luego tenemos que para corregir defectos particulares de los tejidos blandos. Cualquier tejido gingival que tenga algún defecto, algún problema, tenemos nosotros la posibilidad de hacer acá toda corrección. Luego, para corregir ciertos abordajes para la eliminación de bolsas periodontales. Algún momento cuando tenemos bolsas periodontales que lógicamente han complicado con también el tejido de protección, también es aplicable esta cirugía, la plastía periodontal o la plastía quirúrgica gingival. Las indicaciones en áreas con recesión gingival, como hemos visto en el primer cuadrito. Hay distintas modalidades para esto. Luego, una encía, cuando es una encía delgada que tiene que ser proyectada en tratamiento ortodóntico, también debemos previamente realizar la cirugía, la plastía, para que el ortodoncista realice su trabajo. Luego, profundizar el vestíbulo para facilitar la higiene. Ustedes saben, el fondo del vestíbulo en muchas personas está muy hacia coronal, entonces profundizar esto es muy saludable para que el paciente también pueda realizar una buena higiene oral. Luego, para cubrir recesiones por razones estéticas, por razones de sensibilidad y por la susceptibilidad a caries. Ustedes saben, cuando hay exposición del cemento radicular ya es muy susceptible la instauración de una caries y también la sensibilidad y lógicamente, como hay razón, la situación estética en piezas anteriores. Luego, eliminar inserciones musculares o frenillos que ocasionen tracción del margen gingival. Si es que existen frenillos muy altos, muy hacia coronal, entonces necesariamente tienen que ser eliminados en cuanto se detecte, porque esto si no ya repercute en una recesión gingival. Luego, crear o aumentar banda de encía queratinizada. Cuando el diente vaya a recibir algún elemento protésico. Si el diente tiene que recibir, por decir, una prótesis fija y necesitamos de encía queratinizada, tenemos necesariamente que previo a esta restauración protésica realizar este acto quirúrgico. Luego, cuando pese a un adecuado control
biopelícula sin factores etiológicos, continúe inflamación o se incremente la recesión en presencia de escasa encía adherida. Entonces, en todos estos casos debemos nosotros realizar nuestra cirugía gingival. Si por decir el paciente viene por el X o Z consulta, detectamos esas cosas, inmediatamente debemos sugerir al paciente para que no tenga repercusiones posteriores. Las técnicas quirúrgicas están comprendidas en estas tres: la frenotomía o la frenectomía. Ustedes saben, por ejemplo, en operatoria la pulpotomía y la pulpectomía. Es una frenotomía, es un corte parcial, y la frenectomía un corte total del frenillo, eliminación total. Luego, la extensión gingival con injerto. O sea, el injerto gingival libre lo utilizamos mucho para realizar una extensión gingival. Y finalmente, la operación de extensión, la vestibuloplastía. Tenemos casos, muchos casos en que se presentan situaciones vestibulares con problemas mucogingivales. Igual tenemos nosotros que realizar la vestibuloplastía. Aquí tenemos un caso muy frecuente. Pueden ver esta paciente inicial, la línea de la sonrisa, diferente después del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este paciente necesita este frenillo. Pueden comparar acá cómo se presenta un triángulo oscuro, un triángulo negro, con el simple hecho de levantar un poco el labio, sin jalar mucho. La isquemia, miren cómo se produce en las márgenes gingivales. Se realizó la frenilectomía o la frenectomía, y luego pueden ver ustedes al levantar el labio y ya no existe el triángulo oscuro o el triángulo negro que llamamos, que estéticamente en esa zona anterior, peor en damas, es muy sensible. Acá lo que se ha realizado, pueden ver ustedes, al margen del frenillo, todo este espacio de margen gingival totalmente inadaptado. Entonces se aprovechó para hacer una gingivectomía de bisel invertido. Este es un bisel invertido que consiste en levantar un colgajo que no vaya más allá de la línea mucogingival. Por eso es importantísimo la encía adherida. Se ha hecho el levante de esto, también de ustedes, levante del colgajo y la reposición. Pueden ver antes y después. Perdón. O sea, todas situaciones con una planificación del tratamiento previo, y luego la paciente queda completamente rehabilitada. Aquí tenemos un caso de frenectomía. Aquí las inserciones altas que hablábamos, muy próximas a cervical. Estas inserciones musculares o frenillos que ocasionan tracción. Acá no se mira mucho, pero ustedes pueden ver ahí ya el efecto de la abrasión provocada por el cepillado o los labios, etcétera, ¿no? Entonces, está muy a tiempo para evitar la obturación en esta zona donde está el cursor. Lo que se hace es una limpieza de esa caries superficial, y aquí tenemos ya la frenectomía. Pueden ver el corte, la incisión, sujetando con esta pinza. Igual pueden ver, fijarse cómo se tiene que hacer la sutura. Acá se ve ya la caries incipiente. Acá tiene todavía un espacio hacia el margen gingival. Podría tal vez restaurarse esta caries. Si fuera más cervical, hacer la limpieza de eso y la reposición de colgajo hacia coronar. Ahí se ve nuevamente la incisión o la otra incisión, la eliminación de esa inserción muscular, de ese frenillo, y la sutura. Solucionado el problema. Las técnicas para cubrir las recesiones gingivales. Aquí estamos hablando de técnicas de cubrir recesiones, ya no de frenillo. Principalmente el injerto libre de tejido conectivo. El injerto gingival libre es un procedimiento de un solo paso. ¿A qué se refiere? Vamos a ver enseguida.
simplemente sacamos, tenemos el injerto libre, lo colocamos, hacemos el lecho receptor y colocamos el injerto en su lugar. A eso se refiere que es de un solo paso. A veces suele suceder de que, como indica en la siguiente, colgajo reposicionado coronalmente después de la extensión gingival con injerto gingival libre. Entonces, si hemos hecho el primer paso y necesitamos una reposición de colgajo, posteriormente ya haber instalado el injerto, podemos realizar el segundo procedimiento que ya consiste en 2 pasos. Les digo, el primero es el injerto libre y posteriormente el injerto libre. Y posteriormente ya la reposición de colgajo, como vamos a ver más adelante. Y finalmente el colgajo pediculado. Ese colgajo pediculado, ustedes saben, ya no es todo lo contrario del injerto libre. Eso tiene de la misma zona, el injerto va a ir a cubrir las recesiones gingivales. El aumento de la encía adherida. Es otra modalidad, esta encía adherida. ¿Qué es? Es el tejido gingival. La encía adherida es el tejido gingival firmemente ligada al hueso subyacente. Ustedes ya conocen esto en la conformación de la encía que está sobre el diente está íntimamente adherido y ahí es donde se va a realizar, en caso necesario, el aumento de esta encía adherida. Acá está haciendo notar que la encía, diferente de la encía queratinizada. La encía adherida también es queratinizada, pero la queratinización comprende tanto a la encía libre como a la encía adherida. Eso hay que diferenciar siempre, por favor, tomen en cuenta ese detalle. No solamente tiene que ser queratinizada la encía adherida, sino también la encía libre. Si es que no está queratinizada, significa que hay un irritante local, debemos eliminar para su recuperación de la queratinización. Actualmente se cree que un ancho mínimo de encía adherida no es requisito para mantener óptima salud gingival. Y prevenir recesión. Si existe adecuada higiene oral, salud gingival, no se realizará una odontología restauradora, por decir ortodoncia. Entonces puede monitorearse con terapia periodontal. O sea que es importantísimo que al paciente se le indique que tiene que tener mucho cuidado en su profilaxis, en su limpieza y en sus controles periódicos que debemos realizarlos para constatar que esté bien esa encía con un mínimo ancho de adhesión. Las indicaciones para incrementar el ancho de la encía. Cuando la encía adherida es menor a 1 milímetro, necesariamente si la encía adherida es muy delgada, como se está viendo en este caso, menos de 1 milímetro, hay que aumentar esta encía adherida. La recesión es problema estético, por supuesto, principalmente en las piezas anteriores y en las posteriores también es un problema también por la sensibilidad. El sitio exhibe progresiva recesión. Entonces, cuando hay recesión, se debe tratar, ya les reitero, como les he dicho hace un ratito, se debe tratar lo más antes posible para prevenir la progresión de la afección. El margen de una restauración también requiere cuando se tiene que hacer una restauración, cuando esta va a ser apical al margen gingival, también se debe aumentar el ancho de la encía adherida. Y se sugiere que este ancho tiene que ser de 5 milímetros, de los cuales 3 milímetros estarán constituyendo la encía adherida y 2 milímetros la encía libre, tratando siempre de preservar la queratinización de estas dos partes de esta encía. El diente. Cuando el diente tiene que ser vestibularizado en el arco durante un tratamiento de ortodoncia, hemos dicho también en una anterior diapositiva, si es que tiene que hacerse ortodoncia, si tiene que vestibularizarse, por decir el diente, tendremos que hacer aumentar ese ancho de encía adherida. Aumento quirúrgico. Desde el 63 ustedes pueden ver que ya se hacía la técnica de la encía libre.
Entonces acá ya vemos esta técnica. Para la encía libre se prepara lógicamente el lecho receptor. Tenemos que prepararla como corresponde, si es que se trata de una levante de colgajo total o parcial, depende de cada caso. La obtención del tejido donante, por decir, se utiliza de la zona palatina de molar y premolar. Y finalmente tiene que haber estabilización del tejido. Acá podemos ver entonces cómo se está preparando el lecho. En este cuadrito bien resumido pueden ver ustedes cómo se ha preparado el lecho. Simplemente con una incisión, ahí tenemos levantamiento de colgajo y la colocación de el retiro del injerto libre y la colocación del injerto. Esto es lo que les indicaba. Ve acá, por ejemplo, cuando se hace, esto es de un solo paso. Y si persiste esta recesión, y haremos un segundo paso para reposición coronal. Eso es lo que les indicaba hace rato en una anterior diapositiva. Aquí tenemos el injerto libre, todo lo que hemos visto anteriormente, y hasta después de una semana, este es el paladar, ya con cicatrización, esta es la encía colocada. Si ustedes ven estos cortes que tiene este injerto, ¿para qué es? Para darle un poco más de largo. Particularmente yo veo que no es muy conveniente, es preferible sacar un injerto más grande porque aquí ya estamos tratando de limitar cortando la irrigación. Pero vean ustedes ya cómo está la cicatrización y el resultado posterior. Ven ahí, a los 15 días, en paladar, y finalmente lo que se ha logrado con ese tipo de injerto. El injerto de tejido conectivo subepitelial. Lo que hemos visto es los injertos con epitelio. Al retirar del paladar el injerto con su epitelio. En cambio, esto ya es sin epitelio. Es una forma, vean ustedes, bueno, las recesiones. Las recesiones, como siempre van a ver ustedes, se debe realizar la eliminación de los en B, de las recesiones, ¿no? Se levanta el colgajo, también de acá, se saca el injerto, en este caso como es subepitelial, también ustedes se hace esta modalidad que se llama la puerta trampa. Se hace un corte, 2 incisiones verticales y una horizontal que une a las anteriores. Se hace el corte levantando el epitelio con parte de tejido conectivo y se retira esta parte que está adyacente al periósteo, se lo retira y llevamos ya el injerto para su colocación en la zona receptora. Pueden ver acá cómo está colocada luego de haber preparado el lecho, por supuesto, con 2 suturas el injerto. Es preferible utilizar en este caso hilo reabsorbible, porque nosotros vamos a cubrir con esto todo como se está viendo acá. Se está cubriendo al injerto de tal manera que este injerto va a recibir su irrigación tanto de la parte yuxta ósea como de la parte de la reposición de colgajo. Ahora les hablaba de esta puerta trampa, inmediatamente están viendo cómo ya se cubre la zona del lecho, la zona del injerto, perdón, y la cicatrización es más llevadera. El resultado posterior, se nota aún todavía las papilas estas que están cubriendo, pero conforme pasa el tiempo esto se va reconstituyendo, se da una arquitectura más normal. Ahora es el injerto pediculado. Pueden ver el caso, siempre la incisión en B, contorneando el defecto, también de acá la incisión en B y las incisiones posteriores. 2 verticales liberadoras unidas por una horizontal y la reposición del colgajo hacia coronal. También de acá sensiblemente, en este caso la reposición del colgajo no está alcanzando a cubrir mucho el defecto, la sutura.
Desde un principio se está viendo ahí que no está cubriendo totalmente la recesión. Vean ustedes. Y finalmente el postoperatorio. Hay una recuperación, aunque no óptima, pero recuperación al fin. Esta otra es la rotación de un colgajo unido por su base, igual que el anterior, simplemente transportando 90 grados. O sea que esta encía, están viendo ahí las zonas de incisión, tiene que ser transportada en 90 grados en relación a esta forma, digamos, de incisión. Y esto tiene que ir prácticamente en 90 grados a cubrir este defecto gingival. Acá, por ejemplo, se ha tenido la ventaja de que hay no más buena cobertura, se ha hecho los puntos, este puntito había sido ideal llevarlo más arriba, pero hay un buen resultado. Aquí tenemos y seguimos con la reposición coronal, la colocación coronal del tejido mediante incisiones liberadoras y suturas de retención. Hemos visto en la primera, podríamos pensar que aquí podríamos hacer lo que hemos visto en la primera imagen de entrada, hacer el corte en B y cerrarlo, pero acá vemos que es un defecto un poco más amplio que el anterior. Estamos viendo acá, tiene incluso una caries incipiente, entonces lo que se hace es las incisiones liberadoras verticales ligeramente divergentes y la incisión en B que hizo en torno al defecto de la recesión. Aquí ya se realiza un alisado radicular para realizar incluso un cierto desgaste del cemento, porque esta pieza está un tanto vestibularizada. Perdón. Entonces ya se levanta, levante del colgajo todo el tratamiento. Usted está viendo ya acá cómo se ha hecho desgaste del tejido cementario, pero con cureta simplemente, no se puede utilizar acá fresado. Entonces, la limpieza de este tejido carioso, el alisado radicular y la reposición de colgado. Pueden ver ustedes, siempre se tiene que ir en las liberadoras más allá de la línea mucogingival. Cuando no pasamos de la línea mucogingival, imposible que podamos reponer la cobertura del todo del defecto. Entonces, siempre ir más allá. Entonces, están viendo acá cómo se ha cubierto las suturas, etcétera, y el resultado. 2 semanas y posteriormente el control. Esta es otra modalidad, el AMDA, o sea, el aloinjerto de matriz dérmica acelular. Estos ya vienen en envases herméticamente cerrados, estériles, por supuesto. Es un aloinjerto, o sea, es un injerto seco congelado de otra persona, no necesariamente de la encía, es extraído de una dermis humana con exclusión celular, por eso se llama matriz dérmica acelular, con una matriz acelular de fibras colágenas y elásticas. El tratamiento quirúrgico es igualito que hemos visto el tratamiento con el injerto subepitelial. Aquí sabemos que no hay epitelio, entonces el mismo tratamiento que se le da al injerto subepitelial. Esta membrana que tiene, como está viéndose acá, tiene una membrana basal. Esta membrana basal, para distinguirla, es de una opacidad en su superficie, además es rugoso, no absorbente de sangre. En cambio, la otra cara es la dérmica, la que va a ir hacia afuera, entonces esa es más brillante, es lisa y esta sí absorbe sangre. Entonces tenemos como una encía, digamos, del injerto libre. En la encía del injerto libre subepitelial, nosotros podemos poner de uno o de otro lado porque estamos sacando del propio paciente. En cambio, en esto ya lo preparan de tal manera que una cara es así opaca, es rugosa, etcétera, y no absorbe sangre. En cambio, la otra cara brillante, lisa, es la dérmica, la que va a ir hacia afuera, sí absorbe sangre. El propósito que es la irrigación de este injerto. Ahí tienen, por ejemplo, sobre extendido ese injerto, es un injerto grande donde
podemos darnos el lujo de reducirlo, adaptarlo, etc. Igualito que el subepitelial, se hace el lecho, se coloca el injerto y la reposición de colgajo. Ustedes están viendo acá el lecho, cómo se ve todavía algo del injerto y se está cubriendo totalmente con el colgajo ya preparado. Esto es también un resultado muy óptimo. Esta es la forma en que viene el envase, envasado este injerto. Igual que por decir las hojas de bisturí, los hilos de sutura, directamente para su uso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener a la mano para evitarnos de hacer así de una zona dadora, como en el caso que hemos visto del paladar. Aquí hay unos casos clínicos distintos. Paciente de 18 años, paciente joven con tratamiento de ortodoncia. Se está viendo la recesión en la pieza 3-1. Entonces se saca el donante para colocarlo acá. Es un paciente que es tratado ortodónticamente, pero tenemos que tomar en cuenta esta situación también. Ustedes pueden ver ahí ese frenillo cómo está proyectándose a larga data de ser un causal de recesión de esta zona. Entonces, tomar esos detalles en cuenta para realizar nuestra cirugía gingival. Acá se ve ya cómo se ha cortado, se ha hecho la frenilectomía acá. ¿Están viendo? El lecho y la colocación donde se va a colocar el injerto. Vean acá la zona, el lecho, el frenillo que ha sido cortado y acá va a ser colocado el injerto para la reposición de colgajo. En este caso, por ejemplo, como se ve en las anteriores imágenes, aquí podemos ver, tenemos un fondo de vestíbulo muy acoronal. Entonces, este fondo hay que tratar de profundizarlo, Entonces, acá no podemos darnos el lujo de cortar esto para poner el injerto acá. Es preferible profundizar, como vamos a ver en la siguiente imagen. Lo que quiero indicarles es que esto tiene que ir más hacia apical. Ahí pueden ver ustedes cómo se está haciendo el corte, el desprendimiento del colgajo total, mucoperióstico. Vean ustedes cómo aquí llega prácticamente hueso expuesto, donde va a ser colocado, no colocado. Aquí tenemos el periósteo, entonces esta parte del lecho, del labio de la herida, va a ser suturado, como estamos viendo acá, al periósteo. Se ve acá cómo se está haciendo la sutura hacia el periósteo, de tal manera que se está profundizando este vestíbulo. Se ha hecho esta sutura y preferible siempre en estos casos utilizar reabsorbible. Se está retirando el injerto de la zona dadora del paladar, ese injerto con epitelio, se está colocando acá en la zona receptora y los puntos de sutura para fijar el injerto. Entonces, en ese caso ya estamos viendo cómo queda ya, se ha logrado profundizar el vestíbulo, se ha logrado cortar el frenillo y se logra también la cobertura de la recesión. Extensión gingival con injerto gingival libre. Es lo que estamos viendo, lo que yo siempre prefiero hacer, tomar, digamos, hacia esta impresión, acá hacer una plaquita que cubra simplemente la zona palatina, todo el paladar, como esas plaquitas que utilizamos miorelajantes en las que se cubren las caras oclusales, eso para incluso en pacientes que tienen el rechinamiento, el bruxismo nocturno. Entonces, de esa forma más o menos, se saca, se fabrica la plaquita. Cuando se retira este injerto con su encía, se coloca esa plaquita que tenemos protección de la herida, de la zona dadora. Porque dejar así al descubierto también es muy sensible, doloroso para el paciente. De esa manera es preferible cubrir con esa plaquita que les indico. Simplemente
contorneando todo el margen que tiene la encía palatina. Entonces se sujeta, ustedes saben bien, se sujeta por el principio de apoyar en toda la zona palatina, no necesita tener retenciones más, y esto lo vamos a usar por una semana, 2 semanas, y el paciente queda mucho más satisfecho. Aquí se está tomando el injerto con un mucótomo. Ustedes pueden ver cómo este injerto está siendo sacado. Vean ustedes, se saca, se retira, luego se corta con un bisturí o una tijera. Todo esto lo que es retirado con el mucótomo. Es un injerto bastante largo. Aquí tenemos la lámina de aluminio. Este injerto que ha sido retirado con este aparato, este dispositivo, se tiene que adelgazar. Se lo adelgaza y se le da forma, incluso de cómo requerimos. Aquí lamentablemente estamos desechando parte del injerto. El instrumental que se utiliza para esto, ahí está el mucótomo de Norman, con el cual se ha realizado el retiro de él. Acá tenemos la lámina que está tomándose la forma y tamaño en la zona dadora. Y acá tiene que cubrir varias. Entonces, por eso es que se toma un injerto bastante largo. Pueden ver ustedes cómo va a ir colocado el injerto, ¿no? en su lecho. La incisión respectiva, bastante larga. Pueden ver ustedes, una incisión bastante larga. Acá, por ejemplo, no retiramos nada de tejido, simplemente desprendemos este colgajo total sin llegar a los márgenes gingivales, sin tocar el margen gingival. Y acá es el lugar donde se coloca el injerto que hemos indicado, reiteramos, de un solo paso. Pueden ver ustedes todo lo que se realiza con la lámina metálica, lámina de estaño. Acá colocándose como más o menos va a ser la colocación del injerto y la sutura de fijación. La sutura de fijación in extenso. Ahí pueden ver con puntos libres o simples, perdón, está sujetado el injerto. Acá es preferible siempre tratar de utilizar el apósito quirúrgico, apósito periodontal. Entonces, así nos evitamos de hacer una sutura acá en periósteo. Y hay una forma que para proteger esto justamente se llama el acondicionador de tejido. Viene en envase así como más o menos como el cemento quirúrgico, se lo coloca y esto nos va a dar toda la cobertura del injerto realizado para protegerlo. Ahí pueden ver ustedes ya cómo está colocado con las suturas sin tocar los márgenes gingivales. Este es otro caso en la zona más anterior. Finalmente el resultado que se tiene. Ese es el que se ha hecho de un solo paso. Acá ya tenemos que hacer una reposición coronal. Vemos el caso con su injerto colocado, pero hay esta recesión. Aquí está el trazado, cómo se hace la reposición coronal, como hemos visto en un anterior cuadro. La incisión en B del defecto, del receso, de la recesión, la incisión horizontal que une las dos verticales divergentes, lo que se hace en esta pieza. Aquí pueden ver ustedes, se está haciendo la medición de la profundidad del surco y lo que se tiene que hacer acá con el injerto que hemos tenido, el injerto libre de un solo paso. Ahora acá ya se está haciendo el de segundo paso con reposición coronal.
Pueden ver ustedes cómo se traza y las incisiones verticales divergentes y la horizontal que une las dos anteriores. Ahí tenemos ya las incisiones, ambas, y para la cobertura de este defecto. Entonces, realizándose la eliminación la preparación del colgajo total para reposición coronal. Aquí se está desepitelizando las zonas papilares. Se está sacando este epitelio para que vaya ahí a asentar el colgajo repuesto coronalmente. Está haciendo un alisado, eliminación de cierta parte de tejido cementario, porque seguramente esta pieza está vestibularizada, que puede ser la causa de la recesión. Con una pinza de Arzón sin dientes, desdentada, se levanta y ver que esté preparado el colgajo para reponer donde necesitamos. Entonces acá está la recesión ya cubierta. Es decir, simplemente acá se está haciendo una prueba, ¿no? La sutura, también ustedes que la reposición ha resultado muy bien, la cobertura muy bien, y las suturas respectivas. Pueden ver ustedes el resultado, esta línea demarcando cómo se ha tenido que llevar a reponer hacia coronal. Evidentemente acá hay un caso en que es más pálido por el injerto, pero lo que nos interesaba era la cobertura de la pieza. Ustedes saben que esto no se mira estéticamente. Cuando el paciente sonríe, no se mira porque el labio inferior no va a levantar, no se va a retirar tanto hasta ese nivel de la restauración, ¿no? De la reposición. Entonces no es tanto problema. Y si se diera el caso, se podría hacer una tercera, tratando de retirar este epitelio. Y además, a la larga, va nomás adaptando su coloración. Pueden ver ustedes, acá ya tiene casi una coloración similar a la de las piezas vecinas. Entonces, todo lo que se ha visto, el antes y el después. Una cirugía bastante, de bastante tiempo, pero con un resultado óptimo. Ahora, esta es otra cosa que se la realiza. Hemos hablado del tejido gingival hasta acá. Toda la reposición del tejido gingival hasta esta parte, hemos visto que el paciente logra recuperar el problema que tenía por las recesiones, ¿no? Entonces acá lo que vemos ahora ya es la cuestión del tejido duro. Muchas veces necesitamos tratar el tejido duro, no solamente el tejido blando. Entonces, en este caso, aquí estamos hablando de un tratamiento osteogénico ya. Recuperar las resorciones. Dicho sea de paso, tomen en cuenta siempre que cuando decimos resorción, estamos hablando de hueso, resorción. Cuando decimos recesión, estamos hablando de encía. Así que no es necesario decir una recesión gingival, porque estamos hablando de encía específicamente. Y no es necesario decir resorción ósea también, porque estamos hablando específicamente del hueso que se ha reabsorbido. Y cuando van juntos los dos, la recesión y la resorción, ya decimos, ahí sí, una resorción periodontal. Esas tres términos, tómenlos en cuenta siempre, por favor. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica que lo han denominado distracción osteogénica alveolar? Vamos a ver un poquito más hacia adelante los injertos óseos que se realizan, los injertos óseos que se realizan, en este caso ya es una modalidad distinta, en que va acompañada de la reposición del tejido duro como del tejido blando. Se realiza un colgajo total vestibular, simplemente vestibular. No se debe tocar
lingual ni palatino. El colgajo total, mucoperióstico, vestibular. 2 osteotomías. Acá ya estamos hablando al margen del tejido blando. Hemos hecho el colgajo, levantamos colgajo y hacemos la osteotomía. Más o menos similares a la del injerto gingival, las osteotomías se realizan dos incisiones verticales, dos osteotomías verticales ligeramente divergentes y una tercera horizontal que une a las dos anteriores. Más o menos similar a lo que se hace en tejido blando. Luego, adaptar, se tiene un dispositivo que ya viene preparado, un dispositivo metálico. Ese dispositivo metálico, nosotros tenemos que saber qué tamaño necesitamos y esto se lo adapta a la anatomía ósea. Es porque esto tiene que ir apoyada en hueso, tiene que estar en el hueso. Es un dispositivo justa óseo, como dice ahí, y esto se sujeta con tornillos autorroscados. Estos tornillos son de titanio, son de 8 milímetros de largo, no es ni 1 centímetro de largo, y un diámetro de 1.2. Esa es la conformación de este tornillito. Cuando se hace la incisión, les voy a mostrar ahorita en figuras, cuando se hace la incisión se debe hacer la prueba del desplazamiento óseo. Hemos hecho la osteotomía, hemos cortado, hemos cortado el hueso en 2, entonces tenemos que ver que este hueso se desplace hacia apical. Este hueso tiene que moverse sin ningún obstáculo y finalmente se coloca ese dispositivo que les estoy indicando, ese dispositivo metálico, y finalmente la reposición del colgajo. Se lo cubre este colgajo, este dispositivo, y quedando una partecita simplemente expuesta donde el paciente va a tener que utilizar una llavecita que con la llavecita gira uno, hace un giro y no puede más. Ese giro va, perdón el término, va a jalar una tercera parte de milímetro hacia incisal. Entonces al hueso lo va a jalar 1/3 de milímetro. Esto se hace 3 veces al día. El paciente debe hacerlo 3 veces al día, de tal manera que en un día el paciente ha removido 1 milímetro hacia incisal el hueso. Por día 1 milímetro. De tal manera que a las 10 semanas, fíjense ustedes qué rápido es esto, a las 10 semanas se retira ya este dispositivo y se colocan directamente ya los implantes. Acá nosotros estamos viendo que se trata de un paciente que necesita restauración mediante implantes, pero no tiene el hueso suficiente, no tiene también la encía suficiente, que a veces en zonas anteriores quedaría estéticamente no aceptable. Entonces, a las 10 semanas, al retirar ese dispositivo, se colocan los implantes y lógicamente, esto ya se deja para una posterior restauración de las piezas dentarias. Aquí pueden ver ustedes cómo está preparado el hueso. Estamos hablando aquí de un maxilar inferior. Se puede hacer también en el maxilar superior, de la misma manera que en esto. Véanse, este es el trazado. La incisión vertical, ambas tienen que ser ligeramente divergentes, ¿no? Y la incisión horizontal en la osteotomía, de tal manera que todo este trozo de hueso, perdón el término, lo tengamos suelto libre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mover este hueso, la prueba se hace para mover este hueso que esté libre de poder desplazarse hacia coronal. Entonces acá tenemos el dispositivo. Este es el dispositivo metálico, está adaptado de tal manera que pueda ser utilizado, colocado acá. Entonces esta es la zona donde va la llave. Esta parte va a ir a esta parte del hueso. Aquí va a estar atornillado y esta otra parte va a ir a la parte inferior, donde está constituyendo la mandíbula en este caso.
siempre tenemos que tener en cuenta los detalles anatómicos, como ser el conducto dentario acá, o tal vez también el agujero mentoniano, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho esto, se coloca el dispositivo, se los atornilla, tanto en la parte de la osteotomía como en la parte de la mandíbula, y aquí estaría colocado ya el hueso, el dispositivo. Está colocado, entonces, esta es la zona que tiene la llave. Acá es donde el paciente introduce la llavecita, hace un giro, y ese giro ha movido una tercera parte de milímetro. A las 8 horas hace otro giro, 2/3 de milímetro, y a la última hace una más y ya tenemos 1 milímetro recuperado, desplazado hacia coronal. Entonces, como está indicando ahí, la primera figura, osteotomía horizontal y vertical en sector posterior de la mandíbula. La figura 2, instalación del distractor y latencia. Distractor se llama el aparato esto, ¿no? Por eso se llama la técnica esta, el nombre que han visto. Entonces, latencia quiere decir que esto puede hacer que se pueda desplazar sin obstáculos. Acá ya tenemos la figura 3, pueden ver ustedes cómo ya el hueso se está activando ya con el aparato este, y el movimiento del hueso tiene que ser de tal manera que no haya ningún obstáculo. Si este corte habría sido tal vez convergente, no se podría mover bien. Por eso ligeramente divergente, de tal manera que el hueso pueda levantarse. Y aquí es tener presente de que está la encía paralingual, en este caso, está completa íntegramente, íntegra. Solamente se ha destapado esta zona vestibular, la encía vestibular. Entonces acá ya está levantado el hueso, y posteriormente ya se fija, fíjense ustedes la recuperación que se lograría en este caso, la consolidación del hueso neoformado. Entonces, ¿qué se hace? Se retira este dispositivo, se retira, como se ha indicado, a los 10 meses, y se retira y ya tenemos ya el hueso bien consolidado. Lo retiramos, se hace nuevamente levantamiento de colgajo. En este caso ya tenemos que abrir un poco más hacia el lingual para tener accesibilidad para la colocación de los respectivos implantes. Se retira este aparato mediante los tornillitos de sujeción. Este aparato no está íntimamente fusionado al hueso, simplemente los tornillos. Se retiran los tornillos y este aparato queda libre para poder retirarlo. Se lo retira, se colocan los implantes y la reposición de colgajo para posteriormente su restauración dentaria. Esta es una técnica que se la está aplicando mucho ahora. Es una técnica que ha sido ya propuesta hace miles de años ya. Hipócrates, 2000 años antes de Cristo, Hipócrates ya habló de esto. Claro, lógicamente no con tanto fundamento científico. Hablaba de esta técnica en las fracturas, etcétera. Hablaba ya, y posteriormente ya gradualmente se ha ido aplicando esta técnica. Y en la odontología ha sido ya, sí, posterior lo que ahora necesitamos, ¿no? Lo que se requiere para restaurar hueso. Nosotros sabemos que en este defecto óseo va a ser difícil hacer un injerto de aumento, un injerto de hueso. Entonces, esta técnica da solución a esa forma. Reiterando entonces, 2 osteotomías verticales divergentes, una horizontal, previa adaptación del aparato, colocación de los mismos, hacer la prueba de desplazamiento, colocar con sus tornillos esta parte, colocar con sus tornillos esta otra parte y dejar libre para que el aparato se encargue de ir abriendo gradualmente. Vemos que esto, por supuesto, que está cerrado íntegramente cerrado.
Todo esto está cubierto por la encía y el hueso, por supuesto, que está herméticamente cubierto por esta encía. Entonces, se va levantando gradualmente 1 milímetro por día, de tal manera que en 10 días ya tendríamos nosotros 10 milímetros, prácticamente 1 centímetro. Pero no necesitaríamos tanto. Lograr 0,5 centímetro es un logro tremendo, y luego retiro del dispositivo, colocación de los implantes respectivos y reposición de colgajo. Ya se hace en forma resumida lo que quería indicarles de este tratamiento que está siendo ya utilizado en el Brasil, en otros lugares. Todavía nosotros no tenemos acceso a esta situación. Aquí tenemos la clasificación de Seiberg, que se refiere precisamente a esta reabsorción o resorción ósea, por supuesto. Entonces, la clasificación de Seiberg nos indica la clase 1, que es la pérdida de tejido en vestíbulo lingual, con la altura normal. Se mantiene la altura del reborde alveolar, pero en la zona vestibular hay la resorción, o sea que estamos con una pérdida de anchura. El hueso del reborde, estamos hablando del reborde alveolar. Entonces, este hueso, con la resorción que ha sufrido, tiene una pérdida de anchura. Puede ser de 1 milímetro, 2, 3, 4 milímetros, etcétera, ¿no? En la clase 2, la pérdida del tejido es en sentido ápico coronario, o sea que con anchura normal. En la anterior, la anchura ha sido disminuida, ha sido pérdida de anchura. En cambio, en esta clase 2, la anchura se mantiene normal, pero ya la pérdida es ápico coronaria. Vamos a ver en imágenes que las van a entender mejor. Entonces, y la tercera finalmente es la pérdida combinada de las dos, anchura y altura. Aquí tenemos la figura, clase 1. Entonces, este es un reborde de maxilar superior. Vemos ahí cómo todo lo que está marcado con color más oscuro es la reabsorción. Es la reabsorción ósea, la resorción. Entonces, estamos viendo acá, está dibujada una pieza dentaria. Si hay esta resorción, acá ya estaríamos hablando de una dehiscencia. Esta parte anterior ya no estaría cubierta de hueso, estaría expuesto el tejido cementario radicular. O sea que esta pérdida de la clase 1 vestibular, conservando la altura del reborde alveolar, pero pérdida de anchura. A eso se refiere clase 1. La clase 2, todo lo contrario, conserva la anchura y estamos viendo que hay pérdida vertical. La reabsorción ósea es vertical. Entonces estamos viendo acá, ya no habría, digamos, la dehiscencia que hemos indicado acá. No hay dehiscencia, pero hay exposición del cemento radicular. Y finalmente la tercera es la combinación de ambas. Tenemos pérdida de anchura y pérdida de altura. Eso es lo que indica esta clasificación de Seiberg. Estamos hablando al respecto de reabsorción ósea o resorción. Lo que siempre hacemos actualmente, el injerto de hueso, vemos acá cómo se hace el lecho en sobre. Es una incisión para, lógicamente, total, levantamiento de colgajo total en vestibular. Necesitamos reponer este defecto vestibular, porque tenemos que hacer una restauración, etcétera. Entonces se levanta el colgajo mucoperióstico, se hace el lecho en bolsillo, como dice acá, en sobre, y se coloca el injerto. Entonces ahí el injerto óseo se lo rellena de acuerdo a la cantidad que sea necesaria, hasta donde necesitemos levantar ese defecto óseo y la reposición de colgajo. Ahora esto sería lo ideal que tendríamos que hacer, la preservación del reborde alveolar mediante injerto óseo y gingival además acá. Esta puede ser una exodoncia indicada por X o Z razón, cualquier razón que sea,
una fractura, un accidente, o caries, etcétera. Entonces se hace la exodoncia, quedan los alvéolos y están viendo, como siempre se indicaba, o hasta ahora incluso, la compresión de esta zona de tal manera que el tejido óseo mismo sea, perdón el término, apretado para hacer la sutura. Lo ideal que es limpiar bien, hacer la desinfección, la asepsia de estos alvéolos y el injerto óseo. Colocar acá el rellenado óseo y el injerto que estamos hablando de acá, de injerto gingival también, y tendríamos esto. Aquí lamentablemente tenemos que recurrir igual a una zona dadora y la receptora sería lo que queda de la entrada de los alvéolos. También acá la sujeción con puntos de sutura y ideal para una restauración posterior. Esto sería lo indicado en toda exodoncia. Qué importante, interesante sería hacer, pero ustedes saben, es muy oneroso, resulta muy costoso para el paciente, etcétera, y difícil de realizarlo, pero mientras se pueda, se debe hacer. Hasta aquí sería entonces el tema que quería darles. He acelerado un poquito por el factor tiempo. Ustedes saben que no nos permite mucho el factor tiempo y razón por la que les he dado a tal. Espero que les haya pues servido de algo. Espero que me hayan entendido y cualquier cosita ustedes saben con toda confianza para cualquier consulta, cualquier problema que tengan. Les reitero mis saludos cordiales, cuídense muchísimo de esta pandemia, cuiden a sus familias, que es lo más sublime que Dios nos ha dado. Que les vaya bien, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hijita. Hasta Chao, luego, doctor. muchachos, que les vaya bien.